Yo preferiría, en lugar de decir enfermedades ambientales, hablar sobre lo que es la patología ambiental, ¿no? Porque cuando uno habla de patología ambiental, básicamente abarca el estudio de todos los procesos patológicos, fundamentalmente motivados por cualquier factor patogénico, a excepción de factores netamente genéticos, ¿no? Esto quiere decir que incluye todos los factores, digamos, patogénicos que están en relación a la parte nutricional, a las infecciones, a los productos químicos y factores físicos, fundamentalmente, que van a producir este tipo de enfermedades. Si bien es cierto, en medicina siempre se ha tratado de un poco clasificar a las enfermedades de acuerdo a diferentes, desde el punto de vista etiopatológico, desde el punto de vista fisiopatológico, desde diversos puntos de vista, pero siempre nos chocamos que las enfermedades básicamente tienen cierta correlación con todos los elementos medioambientales en sí. Y es por eso que la preocupación por el estado de la naturaleza en las últimas décadas ha originado que se tomen ciertas medidas, digamos, restrictivas, por un lado, en diversos países, pero también ha motivado pues, la toma de conciencia, en cierta medida, por parte de las personas que vivimos acá en el planeta, para poder pues, ver o disminuir el deterioro ambiental, ¿no? Motivo por el cual pues, se intenta frenar básicamente todo este deterioro del medio ambiente, ¿no? Y por lo tanto, pues, tratar de neutralizar estas situaciones de enfermedad. Cuando hablamos ya básicamente de patología ambiental, nos referimos fundamentalmente a diversas enfermedades que tienen que ver con la contaminación del aire, ¿no? Con las lesiones por agentes químicos y lesiones por agentes físicos. Estos tres puntos fundamentales son los que abarcan casi el 60% de patologías ambientales, porque son muchos en sí, son muchos, digamos, enfermedades de tipo ambiental que tienen que ver fundamentalmente con estos tres, digamos, grandes rubros, ¿no? El aire, el agua y, digamos, el suelo en sí. Por lo tanto, pues, como sabemos, hay una gran cantidad de población, ¿no? En los últimos años, o últimas décadas, ha aumentado, se ha incrementado la población, ¿no? Motivo por el cual pues hay cierta incapacidad por parte de los gobiernos de realizar más o menos un trabajo sistemático para equilibrar, ¿no? O lograr el equilibrio entre la riqueza, por una parte, ¿no? Y lo que se refiere a la falta de servicios, por ejemplo, unas políticas de salud, racionalización de políticas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? El consumo de energía, la falta de agua y desagüe, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver directamente con el desarrollo y la presentación de diversas enfermedades. Nosotros los médicos muchas veces pensamos que las enfermedades son las que vemos a diario, ¿no? En las emergencias, en los hospitales, ¿no? Pero muchas veces no nos damos cuenta que el factor etiopatogénico de la presentación de esas enfermedades tiene que ver directamente con el medio ambiente en sí. En clases anteriores hemos visto pues las parasitosis, las enfermedades por virus, ¿no? Etcétera, etcétera. Inclusive cuando uno habla ya de enfermedades neoplásicas, también tiene que ver con elementos medioambientales en sí. El cáncer de pulmón, por ejemplo, es una enfermedad que básicamente tiene que ver dentro de sus elementos etiopatogénicos con la relación del aire contaminado en sí. Entonces, como verán, al hablar de enfermedades ambientales estamos tratando de hablar de una serie o de casi todas las enfermedades, excepto las que tienen que ver con la parte genética, y que día a día vamos a estar frente a este tipo de enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener claro de que todas las enfermedades tienen que ver directamente con estos elementos medioambientales. Por lo tanto, pues el dominio político de los países ricos, ¿no? Y sobre los países pobres también repercute directamente en la presentación y desarrollo de este tipo de enfermedades en sí.
Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de agrupar las enfermedades por diversos elementos, ¿no? O diversos factores, nos encontramos que hay enfermedades atribuibles a la alteración del huésped, que nosotros lo tratamos de reagrupar a las denominadas enfermedades de tipo endógenas. ¿Sí? El otro grupo que tiene que ver con efectos de la acción directa del agente sobre el huésped son las enfermedades de tipo exógenas. Y que tienen que ver de etiología multifactorial son aquellas que están vinculadas directamente con el desarrollo de enfermedades neoplásicas, enfermedades de idiopáticas, del desarrollo propiamente dicho, y las enfermedades psicosomáticas en sí. Y finalmente, todas las enfermedades atribuibles a los efectos del ambiente, ¿no? Y del agente propiamente dicho en conjunto sobre el huésped, atribuyen o se reagrupan en las denominadas enfermedades ambientales propiamente dicho. Entonces, hay cierta, cuando tratamos de reagrupar las enfermedades, hay ciertos elementos que tenemos que tener en claro y considerarlos para poder de una u otra manera hacer un estudio más sistemático y profundo de las diversas enfermedades que nosotros los médicos tenemos que abordarlas día a día. Pero para eso también tenemos que saber más o menos algunos conceptos, básicamente. ¿Qué es el medio ambiente? El medio ambiente es aquel, digamos, abarca propiamente dicho tanto al ambiente externo como al ambiente interno en sí, ¿no? Por eso es que cuando nosotros hablamos de el ambiente externo y el ambiente interno, tenemos que también estudiar elementos que están dentro y fuera de este para que de una u otra manera tratar de correlacionarlos con el factor etiopatogénico de las diversas enfermedades en sí. Pero también hay un elemento importante que también nosotros tenemos que tenerlo en consideración, las denominadas enfermedades ocupacionales. Y esto creo que es clarísimo, ¿no? Todas las personas que, por ejemplo, trabajamos en un hospital, estamos expuestos a desarrollar enfermedades de tipo ocupacional. Por ejemplo, los radiólogos día a día están expuestos a las radiaciones. Entonces, son proclives a desarrollar determinadas enfermedades de tipo ocupacional por el lugar y las radiaciones con las cuales ellos están al frente. Los patólogos, por ejemplo, también estamos expuestos a lo que es el formaldehído, entre otras cosas, ¿no? Y el formaldehído es un elemento carcinogénico que desarrolla enfermedades neoplásicas, y eso está probado y eso está fundamentado por la OMS. Y así sucesivamente. En el caso de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Los que tienen que ver con el manejo de algunas sustancias químicas, tóxicas, digamos, elementos residuales, etcétera, etcétera, estamos expuestos a desarrollar las denominadas enfermedades tipo ocupacional. Así como, por ejemplo, los mineros, etcétera, 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 ¿no? O sea, básicamente, esa es la idea cuando uno habla de enfermedades de tipo ocupacional, ¿no? Relacionadas con su medio externo, ¿no? Que pueden influenciar directamente en el medio interno y desarrollar un tipo de enfermedades. ¿Qué son las enfermedades ambientales? Básicamente son aquellos trastornos causados por la exposición a sustancias químicas, a la exposición a sustancias físicas dentro del entorno, ¿no? En el lugar de trabajo, en el medio ambiente, incluyendo también diversas enfermedades de tipo nutricional. Por ejemplo, la tuberculosis, diversas enfermedades que tienen que ver con, digamos, el factor nutricional, están también vinculadas dentro del concepto de enfermedades ambientales. Estas enfermedades inicialmente empiezan como enfermedades agudas, básicamente, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo, y si uno no lo aborda y no trata de hacer un diagnóstico adecuado, preciso y de momento, estas enfermedades de tipo ambientales que inicialmente se desarrollan en forma aguda, pueden pasar a la fase crónica, y eso definitivamente va a hacer más difícil en el desarrollo y en el manejo terapéutico digamos, de estas enfermedades. Por eso es que antiguamente, hace años atrás, hablo de 4 o 5 años, ¿no? Cuando hablaban en lo que es medicina preventiva, hablaban sobre el lavado de manos, muchos ni siquiera le daban importancia a esto, ¿no?
¿para qué? Lavado de manos, ¿para qué? No, que por aquí, por allá. Pero ahora, con esta pandemia del coronavirus, se han dado cuenta que esos elementos, ¿no?, fundamentales o, digamos, elementos preventivos, ¿no?, o medidas preventivas de salubridad son importantes para disminuir básicamente la presentación o el desarrollo de este tipo de enfermedades. Igualmente, también ustedes, en las clases pasadas, cuando hemos tocado diversas enfermedades, la mediasis, la balantidiasis, todas esas enfermedades que tienen que ver con, digamos, el ciclo biológico del parásito, del agente patógeno, y que tienen que ver con, digamos, el ciclo, digamos, suelo-boca o viceversa, también tienen que ver directamente con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, es importante, un poco frente a este tipo de enfermedades ambientales, las medidas preventivas, tenerlas en consideración en forma precisa y oportuna. Hay otro concepto también que se maneja de enfermedades ambientales o medioambientales, ¿no?, que son entidades, se señala que son entidades como todo lo que afecta a un ser vivo y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su vida. Entonces, este es otro concepto que de una u otra manera tiene otro enfoque un poquito más sesgado, pero también tiene que ver, toca el tema entre la relación del ser vivo o la persona con su entorno, con el medio ambiente en sí, ¿no?, y la sociedad propiamente dicha. Y esto también, la distancia social, el distanciamiento social, las medidas de salubridad, etcétera, tienen que ver, ¿no? Y nosotros ahorita lo estamos prácticamente viviendo en carne propia sobre qué es lo que puede originar, pues, el desequilibrio entre el medio ambiente y el factor humano en sí, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración en sí. Lógicamente, para que un ambiente, para que exista salud ambiental, tienen que interpolarse una serie de elementos en sí. Entonces, hablamos de ambientes saludables en relación a salud ambiental. Y cuando hablamos de salud ambiental, nos referimos fundamentalmente, por ejemplo, al clima, a la energía, a las industrias, a la tecnología, ¿no?, a los cambios globales, ¿no?, a los desastres naturales, al tipo de alimentos que ingerimos, si es que hay agua potable o no hay agua potable, al saneamiento básico, en otras palabras, ¿no?, al saneamiento ambiental. Entonces, se dan cuenta de que al hablar de salud ambiental hay una serie de factores o elementos que tienen que ver o que están vinculados directamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos de estos elementos que intervienen en la salud ambiental nosotros los seres humanos o las personas que vivimos acá en Lima, en Perú, en el mundo, controlamos en forma adecuada? Si hablamos, por ejemplo, de las industrias, ustedes saben que grandes industrias, capitales extranjeros vienen acá, las mineras, etcétera, y se posesionan y no les interesa que esas sustancias que extraen, los residuos que extraen de las minas, que son minerales, los vierten al agua. ¿Y quiénes son los que de una u otra manera pues sufren las consecuencias? La población. ¿Por qué? Porque esa agua muchas veces, que el agua no es potable, es ingerida por las personas en sí. Entonces, por eso que la política de salud ambiental es importante en todos los países del mundo. Si no, verán que las enfermedades de tipo nutricionales, digamos, vamos a ver enfermedades pulmonares, enfermedades hasta la leucemia, son enfermedades que de una u otra manera tienen que ver con todos estos elementos que intervienen en lo que es salud ambiental. Y cuando hablamos de ambientes saludables, nos referimos básicamente que aquellos ambientes, por ejemplo, la ciudad, las universidades, la escuela, la vivienda, tienen el objetivo es que estos ambientes sean saludables. Pero ¿cuántos de nosotros vemos que ni siquiera el local de la universidad o la misma ciudad, cuando uno va por la ciudad, toma un carro, ve que todo el ambiente está contaminado en sí? No sé si ustedes recuerdan últimamente en esta pandemia, cuando empezó la pandemia del coronavirus, ¿no?, y no salían los autos, ¿no? Muchas veces, mucha gente decía, el cielo está celeste. ¿Por qué? Porque el humo, básicamente, pues, el ambiente, el medio ambiente, de una u otra manera, pues, digamos, respiró, entre comillas, aire puro, porque ya no había tanta contaminación, ¿sí?
Entonces, cuán importante es, y los últimos estudios, los estudios que se vienen realizando sobre el coronavirus, digamos, son ejemplos clásicos de que cuando hay un desajuste, un desequilibrio entre los elementos que intervienen en la salud ambiental y el ambiente propiamente dicho. Entonces, tener en consideración estos datos, porque muchas veces, como repito, nosotros los médicos nos centramos fundamentalmente a lo que es pues la patología quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Las apendicitis, o sea, etcétera, etcétera, pero descuidamos todas estas cosas, descuidamos. Y sabemos que todas esas personas, todos esos pacientes que son portadores de enfermedades crónicas o que son portadores de alguna urgencia o emergencia médica, detrás de esa persona hay ciertos elementos de salud ambiental que no están funcionando en forma adecuada en sí. Efectos de la contaminación en la salud. Básicamente tenemos que considerar tres áreas fundamentales. La contaminación atmosférica, que tiene que ver con el humo digamos, el humo de los autos que propician las fábricas, etcétera, etcétera. Y todos estos elementos de la contaminación atmosférica están relacionados directamente, no solamente a diversas áreas del organismo, por ejemplo, los pulmones, ¿no? Sino que también tienen que ver básicamente con el sistema nervioso central en sí. Aquellas empresas o grandes industrias que utilizan el plomo, ¿no? Estos elementos básicamente van a ser llevados o conducidos al sistema nervioso central y producir enfermedades de tipo. En el caso, por ejemplo, del aparato respiratorio, lógicamente vamos a encontrar diversas enfermedades que no las vamos a desarrollar así, pero sí las vamos a tocar, pero que tienen que ver directamente con la contaminación atmosférica. En el caso, por ejemplo, la contaminación del agua, igual también, ¿no? Y la contaminación del suelo. Ya hemos visto en las diversas enfermedades que se han estudiado anteriormente, las parasitarias, las virales, las bacterianas, que estas enfermedades tienen que ver directamente con la relación que existe entre la contaminación del suelo y el desarrollo de las enfermedades. Básicamente enfermedades de tipo gastrointestinal, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente en la piel, etcétera, etcétera. Igual también las enfermedades cardiovasculares están vinculadas directamente con todas estas afectaciones o alteraciones o elementos contaminantes en sí. Entonces, tener en consideración estos tres grandes grupos de contaminantes, ¿no? Atmosférico, el agua y el suelo en sí. ¿A qué se denomina enfermedades profesionales y ambientales? Son aquellas enfermedades que ya hemos señalado hace un momento que se adquieren en el trabajo propiamente dicho, producto del desequilibrio del medio ambiente y el ambiente propiamente dicho del lugar donde uno trabaja, ¿no? ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de la presencia de factores físicos, químicos, biológicos e inclusive psíquicos en sí también. Entonces, este desequilibrio entre el medio externo o el medio ambiente y los elementos que hemos señalado van a originar lo que se denomina enfermedades profesionales y ambientales. Acá también hay que tener en consideración un dato, ¿no? Los autores, quienes, digamos, estudian las enfermedades ambientales o enfermedades o patología ambiental, si bien es cierto, dicen que el factor genético no influye en forma directa en todo este grueso de enfermedades ambientales, pero se ha podido observar que sí, ¿no? Hay algunas enfermedades neoplásicas que tienen que ver directamente con el factor genético en sí. Si bien es cierto, la alteración genética no va a originar una enfermedad ambiental, sino de que la diversidad de elementos ambientales pueden en forma indirecta, digamos, asociarse o afectar, digamos, algunas células y producir el desarrollo de algunos cánceres en sí. Pero tenemos que tener en consideración un concepto que hace alguna década atrás empezó a surgir cuando estas enfermedades de tipo ambiental comenzaron a proliferar en sí, ¿no? Es el concepto de lo que es el calentamiento global, ¿no? Que es un concepto básicamente netamente científico que se refiere
a la variabilidad que hay de la temperatura de la atmósfera, la radiación cósmica solar e interestelar, en sí, ¿no? Entonces, se ha podido observar que esto que se llama calentamiento global, que tiene que ver con esta variabilidad de la temperatura, trae como origen, ¿no?, una disminución cíclica en la fuerza del campo magnético terrestre, y por lo tanto la liberación de algunos elementos tóxicos como el metano y el óxido nitroso desde el fondo del océano, y por lo tanto esto también va a traer como consecuencia la putrefacción de la materia orgánica, por ejemplo, en los volcanes. Es decir, ¿no? Hemos podido observar últimamente, meses atrás, de repente años, que acá en nuestro país también hay algunos volcanes que de una u otra manera emiten digamos, el humo en sí, ¿no? Y eso afecta a las poblaciones cercanas a esto en sí, produciendo pues lo que es la patología de tipo ambiental en sí. Entonces, el calentamiento global, este concepto científico que surge en la última década, en las últimas décadas, se ha demostrado que tiene que ver o está relacionado directamente con el desarrollo de la patología ambiental en sí. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la naturaleza para poder desarrollar este tipo de enfermedades en sí, de tipo ambiental? Uno, la destrucción de recursos naturales y cambio climático, que tiene que ver, ya saben ustedes que muchas veces en las grandes empresas, últimamente por el incremento de la población, la deforestación de los árboles, digamos, diversos árboles, han traído como consecuencia, pues, que este problema de el cambio climático se ve alterado. ¿Sí? El incremento de fenómenos físicos, también la proliferación de productos químicos. Se ha podido observar, por ejemplo, los pesticidas, ¿no?, sustancias utilizadas en las industrias radioactivas, inclusive la misma farmacopea en sí, ha traído como consecuencia que se presenten ciertas enfermedades. Por ejemplo, el mal uso de algunos medicamentos trae como consecuencia pues, el desarrollo de otro tipo de enfermedades. La extinción de especies, por ejemplo, la contaminación del agua, por ejemplo, se extinguen especies marinas, por ejemplo, y el mismo, las especies terrestres, la extinción de especies también trae como consecuencia, o es un problema que afronta la naturaleza en sí. Y la disminución de la capa de ozono, producto de la contaminación. Todos estos problemas que afronta la naturaleza tienen que ver directamente con el desarrollo de las enfermedades de tipo ambiental en sí. Entonces, no está de más tener en consideración o saber más o menos cuáles son estos problemas de la naturaleza, porque si no sabemos, digamos, no tenemos claro que estos problemas que afronta la naturaleza son significativos para el desarrollo de estas enfermedades. Por lo tanto, para entender o comprender este tipo de enfermedades ambientales, tenemos que también correlacionarlo con los elementos extrínsecos que motivan el desarrollo de este tipo de enfermedades. Entonces, yo creo que no, como médico no me puedo encerrar en un consultorio, en un hospital, ¿no?, y tratar de curar a pacientes sin saber o tener bien claro qué elementos extrínsecos por los cuales estos pacientes están expuestos son los que probablemente están originando la enfermedad en sí. Porque nosotros como médicos tenemos que atacar el factor etiológico de la enfermedad en sí. Entonces, por eso es de que el Ministerio de Salud o la salud básicamente no solamente se centra en lo que es la atención médica, sino es todo un complejo de acciones externas en sí que de una u otra manera pues intervienen en lo que es el desarrollo de la enfermedad o lo que es la prevención de las enfermedades. De nada me vale a mí pues ser un mejor médico y tener pacientes que por ejemplo no tienen agua, digamos, tienen agua en su casa, o que no tienen, por ejemplo, para cocinar, o cocinan, digamos, con leña, y eso también origina diversas enfermedades pulmonares. Yo recuerdo básicamente hace años, más o menos unos 10 años atrás, cuando hubo una muerte masiva por intoxicación de órganos fosforados en el Cusco. Nosotros viajamos con un grupo de médicos, viajó en esa época el ministro de Salud, toda una comitiva en sí, ¿no? ¿Y qué había pasado, no? En un pueblito del Cusco,
¿no? Que habían pocos, ¿no? Que habían cerca de 25 niños menores de 7 años, ¿no? Tomaron, les daban su desayuno, y en el desayuno se equivocaron y le pusieron en lugar de azúcar órgano fosforado. Y bueno, es digamos, una cuestión bien amplia que esto. Pero a lo que voy es de que fallecieron 23 niños de ahí, de 3 añitos, 4 añitos, el mayor tenía 7 añitos, y cuando se les hizo la necropsia, a todos los niños le encontramos antracosis en los pulmones. Y no crean de que era pues una antracosis del 5, 4, 3% del pulmón que puede tener, sino antracosis de cerca del 40% del pulmón en niños de 3, 4, 5 hasta 7 años. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque toda la mayoría de niños que en provincia viven en unas chocitas, cocinan con leña y todo el día, todos los días están inhalando ese humo y lógicamente le produce antracosis. Entonces, fíjense cuán importante es tener en consideración y tener claro cuáles son los factores que de una u otra manera están relacionados directamente con lo que es las enfermedades de tipo ambiental. Bueno, esto un poco para que saber que la contaminación es alterar de manera inconsciente, y yo diría también consciente, el medio ambiente, generando efectos irreversibles o desequilibrios en los seres vivos que habitan la Tierra. El resultado de estas alteraciones son enfermedades, como hemos señalado, en las personas, pero también, ¿no?, en los animales, y por lo tanto también hay un deterioro ambiental. Entonces, tener en consideración estos 3 elementos: las personas, los animales y el medio ambiente. Por eso es que la contaminación propiamente dicha no solamente afecta a los humanos, sino a todo el ambiente, incluyendo los animales. Ahora, hay recursos naturales no renovables, como por ejemplo el agua, el suelo y el aire, que juegan un rol importantísimo en la contaminación del medio ambiente en sí. ¿Hay causas del calentamiento global? Sí, ¿no? Una de las principales causas que produce el calentamiento global es la presencia en la atmósfera del CO2 y de otros gases responsables del efecto invernadero, que ustedes saben. Ya saben cuál es el efecto invernadero. El efecto invernadero básicamente es lo que se produce, digamos, en diversos países oceánicos, en donde prácticamente, pues, digamos, el hielo, toda la nieve, ¿no? Digamos, prácticamente van desapareciendo. ¿Sí? Y por lo tanto, al momento de desaparecer, también desaparecen especies marinas que son importantes para el desarrollo de la sociedad en sí. Las contaminaciones del suelo, del aire y del agua tienen que ver directamente o están vinculadas directamente con el efecto invernadero. Por ejemplo, la tala indiscriminada de los árboles por la sobrepoblación, por ejemplo, ¿no?, hacen que de una u otra manera también el efecto invernadero de una u otra manera se vea afectado, y por lo tanto el desarrollo de las enfermedades. Ahora, esta tala de árboles, ustedes saben que es una forma indiscriminada, muchas veces la realizan pues personas o empresas que de una u otra manera pues vienen del exterior y aprovechan eso. No les interesa, por ejemplo, digamos, el medio ambiente. Lo que le interesa es la riqueza, lo que le interesa es apropiarse digamos, de diversas áreas, y no les interesa la parte del medio ambiente. Entonces, tener en consideración también ese dato importante. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Es el desequilibrio, porque normalmente debería haber un equilibrio entre lo que es el clima y salud. ¿Sí? Cuando hay un desequilibrio entre lo que es el clima, por aumento en la temperatura, por la fusión de porciones del hielo polar, o porque este incremento de la temperatura está provocada por la evaporación del agua, un aumento en la intensidad, en la frecuencia de los huracanes, ¿no? La humedad del suelo se reduce, y por otros elementos que tienen que ver con la afectación del clima, la salud también se desequilibra. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber un equilibrio entre la salud y el clima, ¿no? Entonces, muchas veces cuando hay un aumento en la temperatura de la superficie de la Tierra, trae como consecuencia que se aumenten, se incrementen o se desarrollen las enfermedades de tipo respiratorias y cardiovasculares. ¿Por qué? Porque están vinculadas directamente con el ingreso de elementos o partículas extrañas del medio externo al medio interno.
Las enfermedades, por ejemplo, infecciosas causadas por las plagas tropicales, por los mosquitos, algunos insectos, también tienen que ver con este equilibrio del calentamiento global. Ustedes saben que el aumento de los mosquitos o de plagas tropicales, cuando el calentamiento global hay un desequilibrio del mismo, hay un incremento de estos elementos externos, de estos insectos, y por lo tanto pues, pueden producir enfermedades infecciosas dermoepidérmicas en sí, ¿no? La deshidratación debida al calor también trae como consecuencia pues, ciertas afectaciones en la salud y por lo tanto el desarrollo de enfermedades asociadas o enfermedades de tipo ambiental. ¿Cuáles son las enfermedades que se han visto que están asociadas directamente por el calentamiento global? Por ejemplo, la gripe aviar es una enfermedad infecciosa producida por el virus de la influenza tipo A. A las aves se ha podido observar que tiene que ver directamente con la afectación del calentamiento global. El ébola también tiene que ver, que es un virus causante de la fiebre hemorrágica viral, que se da básicamente en África, en los países africanos, ¿no? Se ha podido observar que está vinculado directamente con el desequilibrio del medio ambiente y por lo tanto pues, el desarrollo del calentamiento global. La tuberculosis, que también es una enfermedad causada por el microorganismo tuberculoso, también tiene que ver directamente con este tipo de afectación del calentamiento global, ¿no? Esto ustedes saben ya que se caracteriza por el desarrollo digamos, de granulomas, propiamente dicho, y estos granulomas pueden llevar, o paralelo a eso, pueden desarrollar fibrosis pulmonar y otro tipo de enfermedades concomitantes a la tuberculosis pulmonar, ¿no? Asociada a hongos, etcétera, etcétera. Entonces, estas son las principales enfermedades producidas por el calentamiento global. Mejor dicho, no producidas, sino que se han visto afectadas e incrementadas por el calentamiento global. Enfermedades de tipo gastrointestinal, parasitarias, también tiene que ver directamente con este desequilibrio del calentamiento global en sí. Ahora, otro tipo de enfermedades también es la denominada fiebre amarilla, ¿no? Que es una enfermedad infecciosa de tipo viral causada por el virus de la fiebre amarilla. Las enfermedades del sueño, transmitidas por el mosquito Sepset, también, ¿no? Se ha podido observar que tiene que ver directamente es un ejemplo básicamente de las enfermedades producidas por el calentamiento global. En la época de cuando se desarrolló el cólera, ¿no? Cuando hubo una epidemia del cólera, también se pudo observar que estaba directamente vinculado digamos, al calentamiento global, o sea, a la digamos, afectación del agua, ¿no? Del agua del mar, propiamente dicho, con la, digamos, putrefacción de algunos, digamos, animales, y por lo tanto, pues, esto, pues, tenía toda una cadena que llegaba y producía la enfermedad, ¿no? La parasitosis intestinal igualmente también tiene que ver pues, con el agua potable, ¿no? Las personas que no tienen agua potable están más expuestas a desarrollar parasitosis intestinal, ¿no? Entonces, como verán, pues, el desequilibrio de estos tres elementos, pues el aire, el agua y el suelo, están relacionados directamente, están vinculados directamente al desarrollo de enfermedades asociadas al desequilibrio del calentamiento global. Bueno, estos son, digamos, diversos ejemplos, por ejemplo, enfermedades de tipo, digamos, asociadas digamos, a insectos, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, el cólera, parasitarias, la desnutrición, etcétera, etcétera. Son enfermedades que tienen que ver o están directamente vinculadas a lo que es el rubro del desequilibrio del medio ambiente. La contaminación del agua. Cuando hablamos de contaminación del agua, nos referimos a todos los elementos extrínsecos que son arrojados o son expulsados al agua. ¿Y esto qué va a originar? Va a originar que estas aguas, bueno, que los principales contaminantes del agua, como por ejemplo las aguas residuales, los productos químicos, la misma basura que muchas veces la gente bota a la playa, etcétera, etcétera, hace de que, digamos, este elemento se contamine y por lo tanto, pues, de una u otra manera, pues, intervenga directamente en el desarrollo de estas enfermedades.
El acto de contaminar el agua es incorporar materias extrañas al agua por medio de uso de químicos no degradables, aguas residuales, ¿no? Residuos industriales, cuando las industrias eliminan, estos residuos que son elementos contaminantes, ¿no? Y que los mandan al río, los botan al río, a los mares, inclusive a los lagos, así. Entonces, todos estos actos de contaminación del agua van a repercutir directamente en el desarrollo de las diversas enfermedades ambientales. Productos químicos, por ejemplo, los detergentes, los pesticidas, los metales, por ejemplo, el mercurio, etcétera, etcétera, son también elementos químicos que de una u otra manera repercuten directamente en la afectación del medio ambiente, en este caso el agua, y por lo tanto, pues, producción o desarrollo de enfermedades ambientales. Muchas veces hemos podido observar que, por ejemplo, se rompe una tubería de petróleo, ¿no? Y aparte que contamina el agua de los ríos, ¿no? Esto produce enfermedades en la población en sí. Basura también, ¿no? La contaminación por agentes tóxicos en la basura también tienen que ver. Esas personas que muchas veces ustedes van a la playa y ven que en la orilla hay gran cantidad de basura, eso repercute directamente, ¿no? Entonces, personas que parcialmente o no toman conciencia de esto, eliminan basura en el agua, no solamente en los ríos, sino en el mar propiamente dicho, y esto pues altera la flora marina y por lo tanto pues el medio ambiente también lo altera y esto va a repercutir directamente en el desarrollo de enfermedades. En el caso de la combustión incompleta, pues los autos que ustedes ven muchas veces, bueno, que botan humos, dióxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que va a originar el dióxido de carbono? Y esto está, digamos, corroborado, ¿no? Que muchas veces este dióxido de carbono, al momento de ser inhalado y tiene contacto, digamos, con la sangre, lo que va a originar es que haya una disminución en el transporte del oxígeno a las células, produciendo, pues, la muerte celular en sí, ¿no? Y muerte celular no solamente pulmones, sino de diferentes otros órganos que pueden estar, que están vinculados directamente a la inhalación de este dióxido de carbono y por lo tanto producción de enfermedades en sí. ¿No? Bueno, es básicamente todo lo que tiene que ver con los gases, con el humo, etcétera, etcétera, está vinculado directamente a lo que es la producción de enfermedades de tipo ambientales, ¿no? Entonces, vemos que no solamente pues, la emisión de gases de los autos, sino de las cenizas, los gases volcánicos, inclusive cuando hay incendio o incendian los bosques, quema llantas, etcétera, etcétera, todas esas acciones que producen las mismas personas, que lo producen los mismos seres humanos, hacen de que el aire se contamine y por lo tanto pues, se desarrollen, que haya un desequilibrio entre el medio ambiente y digamos, los seres humanos y por lo tanto la producción de enfermedades de tipo ambiental. Y uno de los ejemplos, que vamos a pasarlo rápidamente nomás así, es las neumoconiosis. ¿Qué es la neumoconiosis? La neumoconiosis es un grupo de enfermedades incluidas dentro de la llamada patología ambiental y que produce una serie de lesiones asociadas por la contaminación del aire, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a la acumulación de polvo en los pulmones y la reacción tisular patológica ante su presencia. Miren, las neumoconiosis abarcan todo un grupo de enfermedades profesionales que tienen que ver con, digamos, la inhalación de polvos inorgánicos, polvos orgánicos, por vapor, emanación, digamos, inhalación de vapores y emanaciones en sí. Entonces, miren cuán importante es, digamos, conocer la afectación del entorno del medio ambiente, del aire, que está relacionado directamente con este pequeño gran grupo de enfermedades que son las neumoconiosis. Por polvos inorgánicos, miren, ustedes van a tener pacientes con antracosis, silicosis, asbestosis, ¿no? Siderosis, etcétera, etcétera. Entonces, ¿producido por qué? Por diversos minerales que de una u otra manera pues están directamente relacionados o son manipulados por las personas, ¿no? En el caso de los polvos orgánicos, el pulmón del granjero también es un tipo de neumoconiosis que está vinculado directamente a aquellas personas que trabajan en granjas.
y por emanación de vapores, por vapores y emanación de los mismos, todas las enfermedades asociadas al amoníaco, a la inhalación de ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Entonces, todo este gran grupo de enfermedades profesionales denominadas neumoconiosis, desde un punto de vista de la fisiopatología, pueden acumularse, pueden básicamente acumularse con pocas o ninguna respuesta inflamatoria. En el caso de la antracosis, por ejemplo, ¿no? La antracosis es una enfermedad asociada o es un tipo de neumoconiosis que está directamente vinculada. Ahora, casi todas las personas tenemos antrax, digamos el pigmento antracótico por el medio ambiente, pero hay otras que tienen mayor cantidad, las que están expuestas, por ejemplo, los que trabajan en minas, etcétera, están expuestos a eso y por lo tanto desarrollar la enfermedad en sí. Pueden estos tipos de, digamos, lesiones que produce la inhalación de este material, lo que va a traer como consecuencia es que se produzcan pues una reacción inflamatoria de diversas células y por ende fibrosis en sí. Esto, ¿quién produce? Básicamente está asociado o está relacionado directamente a lo que es la silicosis. En el caso de la asbestosis, se ha podido observar que está vinculado directamente al desarrollo de la fibrosis pulmonar en sí. Por lo tanto, la presencia de, digamos, de estos diversos elementos, digamos, o polvos de aluminio, cemento, etcétera, etcétera, lo que va a originar es que la persona inhale esto. Una vez se producía la inhalación, se produce un efecto de inflamación del tipo intersticial, el intersticio se inflama, y la persistencia de la inflamación intersticial lo que va a originar, como ustedes saben, es fibrosis en sí. Entonces, esta fibrosis posteriormente va a traer como consecuencia la presencia o la formación de los denominados granulomas. Entonces, este mecanismo fisiopatológico que estamos tratando, que hemos desarrollado ahorita en relación a la inhalación y la presencia del desarrollo de granulomas, se da casi siempre con frecuencia en todo este tipo de neumoconiosis en sí. Y la consecuencia es esta. La consecuencia es la presencia de elementos o granulomas silicóticos, ¿no? Miren acá, toda esta coloración negruzca es la presencia de macrófagos que fagocitan el pigmento antracótico en sí. Entonces, este es básicamente lo que se produce por uno de los ejemplos clásicos de la contaminación del aire, ¿no? Las denominadas neumoconiosis en sí, que tienen diversos factores etiopatogénicos. En el caso, por ejemplo, de la silicosis, que también es una enfermedad que hemos señalado que desarrolla fibrosis pulmonar, pero de carácter irreversible, está considerada fundamentalmente por la OMS como una enfermedad de tipo profesional que es incapacitante en sí. Entonces, todo paciente que desarrolla una silicosis, lógicamente vamos a estar frente a un paciente que es portador de una enfermedad de tipo profesional incapacitante en sí. Miren el pulmón de un paciente con silicosis, es decir, hasta ese extremo llegan básicamente, ¿no? ¿Hay tipos de silicosis? Sí, ¿no? La que más casi siempre, miren, cuál es lo importante de este gráfico, es que las silicosis agudas pueden desarrollarse en solo, digamos, en algunas semanas o de repente o meses que la persona está en contacto con el sílice. ¿Sí? En cambio, las silicosis crónicas se pueden desarrollar después de 10 años en contacto con niveles bajos de cristales. Pero hay una silicosis acelerada que tiene que ver básicamente con los niveles de concentración alto de sílices o de cristales de sílice, ¿no? Y se presentan entre 5 a 15 años después del contacto. Entonces, ¿esto qué es lo que nos lleva a, digamos, a tener en consideración? Uno, de que este tipo de enfermedades, las neumoconiosis, en el caso de la silicosis, o todas las neumoconiosis, tienen elementos vinculados para desarrollar la enfermedad en sí, ¿no? Y tenemos que tener en consideración la cantidad o la concentración del elemento contaminante, ¿no? El tiempo de exposición y el tiempo de exposición y el desarrollo de la enfermedad en sí. Entonces, tener en consideración cuando uno está frente a un paciente con una neumoconiosis de cualquier tipo, precisar básicamente los niveles de concentración a la cual está expuesto,
¿no? En segundo lugar, digamos, el desarrollo digamos, de la enfermedad en años o semanas, así, tener en consideración eso. La antracosis también ya saben que es una enfermedad pulmonar de tipo crónica que se presenta fundamentalmente en mineros que trabajan con carbón. Pero no solamente en mineros, ojo, toda la población, la mayoría de la población que estamos, digamos, en contacto con digamos, con el humo digamos, de los autos, etcétera, etcétera, desarrollamos de una u otra manera algún digamos, factor antracótico en sí. Entonces, no solamente es de los mineros, sino de toda la población, pero que está desarrollado, vinculada directamente a la contaminación del aire en sí. Bueno, esto básicamente para que vean una macroscópicamente, el pigmento antracótico se introduce dentro del parénquima pulmonar en sí, ¿no? Ahora, no solamente el humo de los autos, sino también el consumo de cigarrillos, el tabaco, etcétera, etcétera, también desarrollan pues este tipo de antracosis. Y no solamente eso, sino se ha podido observar que también el tabaco, ya que estamos hablando de esto, es la causa principal de morbimortalidad a nivel mundial, que es más alta en sí, ¿no? Ahora, ¿y por qué? Porque ustedes saben que el tabaco contiene unas sustancias perjudiciales para la salud en sí, ¿no? Contiene pues elementos ya demostrados, en sí, que elementos carcinogénicos como como hidrocarburos aromáticos, ¿no? El monóxido de carbono que también interviene directamente en el desarrollo de enfermedades, la nicotina que también es otro elemento, digamos, que de una u otra manera pues repercute en el desarrollo de enfermedades ambientales, y las sustancias irritantes como los fenoles que también están dentro del contenido del tabaco propiamente dicho. Ahora, de más es decirles pues que el tabaco se ha corroborado que es un elemento carcinogénico que produce cáncer de pulmón, y no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de las vías respiratorias superiores. También se ha podido comprobar que digamos, el consumo de tabaco lo que hace es adelantar la menopausia en las mujeres que consumen mucho tabaco y disminuyen los niveles circulantes de estrógenos, por lo tanto, por estimulación de su metabolismo en sí, ¿no? ¿Qué es lo que hace también el tabaco? Lo que hace también es aumentar el riesgo de infarto agudo de miocardio, la presencia del desarrollo de placas de ateroma, ¿no? Trombosis de vasos, digamos, trombosis hemorrágicas, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, gastritis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuán importante es saber que estos elementos que mucha gente los consume, lógicamente, gracias a Dios, ha disminuido durante estas últimas décadas, aparentemente ha disminuido el consumo de tabaco, pero desarrollan o son elementos etiopatogénicos de diversas enfermedades, por citarles algunos ejemplos. Bueno, es una placa de un paciente con silicosis. Hay otras enfermedades más comunes que también están relacionadas directamente a lo que es la alteración del medio ambiente. Por ejemplo, una de ellas es el asma, ¿no? El asma, como ustedes saben, que es una enfermedad de tipo pulmonar, que es debido o se debe básicamente a la respuesta alérgica en muchos de los casos, en la gran mayoría de los casos, a distintas sustancias del medio ambiente, el asma propiamente dicho. ¿Qué es lo que origina? Como ustedes lo saben, ya aparece un broncoespasmo agudo en pacientes que están expuestos a ciertos elementos alergénicos del medio ambiente. ¿Y esto qué es lo que origina? Una disminución o un cierre de las vías aéreas respiratorias. Por lo tanto, pues esto es producido básicamente por una reacción alérgica a los polvos, por ejemplo, ¿no? En quienes muchas veces se da en personas pues, que sus viviendas son pequeñas, o que están expuestas a otros elementos alergénicos en sí. ¿Y qué es lo que origina a estos pacientes cuando están expuestos a grandes concentraciones de, digamos, este tipo de digamos, elementos o polvos? Lo que va a originar es que el paciente sufra lo que denomina un estatus asmático, que no es más que, o el estatus asmático está relacionado a reacciones alérgicas de tipo 1, mediadas por la inmunoglobulina de tipo E. Entonces, miren cuán importante es que un elemento alergénico que está dentro del medio ambiente produce todo este mecanismo fisiopatológico y da como consecuencia el desarrollo del asma, que
no es más que es considerado como el asma una enfermedad ocupacional que está mediada básicamente por reacciones de hipersensibilidad tipo 1 y tipo 4 en sí. Entonces, si bien es cierto, el asma está vinculado en un porcentaje significativo como una enfermedad tipo ocupacional o producida por una afectación o una alteración del medio ambiente, pues también la leucemia y otro tipo de enfermedades de tipo alérgica están vinculadas al desequilibrio entre el medio ambiente y el medio interno digamos, de las personas en sí. Esto básicamente para que ustedes puedan ver cuál es el bronquio normal y un bronquio asmático, con una especie de broncoespasmo. ¿Sí? Es por eso que las personas hacen de que les falte el aire, etcétera, etcétera, ¿no? Esto básicamente también para que vean un esquema simplificado del mecanismo básico de la alergia en sí. Exposición a alergenos, qué es lo que se origina, qué es lo que hace el sistema inmunológico, produce inmunidad de tipo E, que está asociado, vinculado directamente a la sensibilización y respuestas inmunes por anticuerpos. Y lo que trae como consecuencia es inflamación y síntomas, bronquios y pulmones, asma y todas las enfermedades que hemos señalado. En vías respiratorias superiores, rinitis, que está asociada directamente a un elemento alergénico. Y en piel también, pues, a la urticaris, etcétera, etcétera. Son enfermedades producidas por alergenos que pululan o están dentro de nuestro medio ambiente. La leucemia también hemos señalado que está vinculada directamente a la afectación del medio ambiente en sí. En el caso de la contaminación del suelo, no voy a pasar a poner ejemplos. ¿Por qué? Porque ya todas las enfermedades de tipo parasitario, de tipo viral, de tipo bacteriano que hemos desarrollado, que han desarrollado durante las clases anteriores, son directamente ejemplos que nos pueden a nosotros servir para poder interpretar la alteración, el desequilibrio que hay entre el suelo, el medio ambiente y los seres humanos en sí. Y finalmente, esto es algo que tenemos que tener en consideración. La pandemia y la naturaleza de esta misma pandemia de lo que es el COVID-19, ¿cuál ha sido el impacto o cuál está siendo el impacto ambiental que tiene que ver o está relacionado con el desarrollo del COVID-19? ¿Sí? Es importante, si nosotros leemos, si nosotros estamos, digamos, actualizándonos en lo que es la etiología, cómo se originó esta pandemia, en qué lugar y qué es lo que pasó en sí, vamos a un poco a llegar a una conclusión que el desequilibrio que hay entre el medio ambiente, ¿no? Y, digamos, los animales, ¿no? Y las personas van a originar o van a traer como consecuencia, pues, el desarrollo de diversas pandemias en sí. Entonces, esto es importante tenerlo en consideración porque de una u otra manera tampoco voy a entrar a hablar digamos, del COVID-19, pero sí tener en consideración que no solamente esta pandemia que de una u otra manera pues ha traído como consecuencia pues alteraciones mayores en el medio ambiente y muertes, gran cantidad de muertes de las personas están relacionadas con el factor etiológico de cómo se originó esto, ¿no? ¿Qué pasó en un momento dado? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que originó? ¿Qué sucedió? Donde inicialmente se presentaron los primeros, digamos, casos digamos, de coronavirus en sí. Entonces, ya eso ustedes van a tener que analizarlo y darse cuenta y concluir de que el desequilibrio que hay entre el medio ambiente va a originar diversas enfermedades en los seres humanos en sí. Que es lo que también podemos también un poco precisar, de que probablemente esta nueva mutación de este SARS-CoV-2, ¿no? De este virus básicamente, ¿no? Ha sido de repente producto originado por el desequilibrio, y estoy casi seguro que estas mutaciones prácticamente están vinculadas directamente al factor del medio ambiente en sí. Entonces, porque este desequilibrio entre
los elementos, el agua, el suelo y el aire, definitivamente está comprobado que tienen cierta repercusión en los seres vivos. Es decir, cuando hablamos de seres vivos hablamos de virus, entre otros casos. ¿Hay un desafío en la salud ambiental? Sí, en el marco de la pandemia. Ahí el Organismo Andino de la Salud, un convenio Hipólito Unanue, está básicamente vinculado directamente en lo que es el estudio de la salud ambiental en el marco de la pandemia con COVID-19. Este es un tema que va a llevar años, digamos, en estudio, y por lo tanto creo que también podría ser un reto o un tema digamos, de investigación para si es que van a presentar unos tesis, tratar digamos, de investigar más cuál es la relación entre la salud ambiental, el desequilibrio, digamos, del medio ambiente y el desarrollo de la pandemia del COVID-19. Es un tema importantísimo, creo, ¿no? Y finalmente hay un concepto que está relacionado básicamente a lo que es el One Health, que le llaman, ¿no? Una sola salud en sí. ¿Qué es esto? Ese es un concepto, o mejor dicho, es una estrategia mundial para el incremento de la comunicación y la colaboración interdisciplinaria en el cuidado de la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente, entendiéndose básicamente que todas estas están ligadas entre sí. Entonces, si nosotros partimos de este concepto, que es, digamos, un concepto netamente de una estrategia mundial, ¿no? Vamos a poder entender, ¿no?, que la salud humana está vinculada directamente a la salud ambiental y la salud animal. Entonces, este es un concepto que creo que es importante, que no es nuevo, pero sí que muchas veces no lo tenemos en consideración, pero la idea de que la salud humana está conectada con la animal y la ambiental es importantísimo. Y esto tiene que ver, incluye básicamente todas las enfermedades zoonóticas, la resistencia antibiótica, la seguridad alimentaria, ¿no?, salud ambiental, etcétera, etcétera, salud ocupacional, salud mental inclusive, y otros en sí. Entonces, yo creo que el concepto, digamos, de una sola salud es un reto para todos los médicos para poder un poco entender las diversas, digamos, patologías que vamos a desarrollar, que vamos a enfrentar, que vamos a tratar de, por lo menos, curar, pero que tenemos que tener en consideración el factor etiopatogénico, o sea, de dónde se originan este tipo de enfermedades en sí. Y finalmente, para que sepan ustedes que en todos los países del mundo existen ciertas dependencias de los servicios de salud ambiental que de una u otra manera marcan las pautas de cómo manejar, ¿no?, la salud ambiental y ocupacional en sí. En el caso del Perú, ahí existe una Dirección General de Salud Ambiental que está en el Ministerio de Salud, ¿no?, y que está vinculada directamente al estudio de lo que es incidencia, prevalencia, prevención y promoción de todo lo que es la salud ambiental y ocupacional. Entonces, creo que hay muchas cosas que decir, muchas cosas que conversar en este tema, pero lo único que quisiera yo recordarles es de que seamos médicos, pero médicos conscientes de lo que estamos curando o tratando. Y para ser médicos conscientes de lo que queremos curar o tratar, tenemos que ser conscientes también de que gran parte de las enfermedades que nosotros curamos o tratamos de curar están relacionadas o vinculadas directamente al medio ambiente. Y por lo tanto, si nosotros no hacemos prevención primaria de la salud y nosotros no somos, si nosotros no compartimos conceptos con la población, ¿no?, de cómo cuidar su medio ambiente, estaríamos incurriendo en el concepto del desconocimiento de la etiología de muchas enfermedades. Por eso, ustedes como estudiantes de medicina y como futuros médicos, cuando hagan, digamos, cuando hagan su serum o su internado, se vayan a pueblitos, no solamente dedíquense a hacer diagnóstico y tratamiento,
sino hacer lo que es prevención primaria de la salud, y que esto tiene que ver directamente con la neutralización de las diversas enfermedades que se desarrollan o están vinculadas al medio ambiente. Lo que hemos señalado ahorita, lo que hemos tocado, ni siquiera es el 5 o 10% de las enfermedades que se desarrollan y que están asociadas o vinculadas directamente a la alteración de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, bueno, esa es la idea que les he querido dar con esta clase, es por lo menos esa, ¿no? De que sepan y sean conscientes de que la gran cantidad de enfermedades que ustedes van a tratar o van a ver o van a abordar o van a diagnosticar están vinculadas directamente al entorno. ¿Sí? Y si no hacemos nada por neutralizar la alteración del medio ambiente, por lo tanto vamos a seguir siendo médicos curativos y curativos y curativos. La medicina es preventiva en el mayor de los casos. ¿Sí? Bien, bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, damos por concluida la clase. ¿Sí? Bien, delegada, creo que no hay ninguna pregunta. Creo que también tienen que ir a la práctica. ¿Sí? Bien, hasta aquí nos quedamos. Sí, parece que no sé si hay alguna pregunta, alguien desea preguntar. Bien, delegada, creo Entonces, que doctor, está claro. solamente descargaría la lista, por favor, de asistencia y luego no se olvide, por favor, de subir la clase. Ya, no te preocupes. Ya, entonces nos estamos viendo. Voy a dar por concluida la clase. Me